Soy Axel Kaiser y me gustaría invitarlos a conocer la obra de Luis Poblete que se introduce en este video. Una pintura simplemente magnífica, como pocas cosas que se hayan producido en los tiempos recientes en Chile, sino como ninguna que se haya producido en arte y en literatura en los tiempos recientes en Chile. Apuntando a rescatar la memoria de víctimas históricas silenciadas por las narrativas oficiales que se han instalado en muchas partes. Víctimas del comunismo, víctimas del marxismo, del odio, víctimas inocentes, en este caso una mujer joven, brutalmente ultrajada y abusada por supuestos luchadores populares en la década del 70 en Chile, a principios de los 70. Luis Poblete no realiza su obra con ánimo reivindicativo, él mismo era un hombre de izquierda, sino que intentando elevar los niveles de conciencia entre los chilenos, para que algo de esa naturaleza y todo lo que ocurrió después en la historia del Chile no vuelva a suceder. Por lo tanto, vean el video, medítenlo y compártanlo lo más posible, porque de trabajos como ese depende que configuremos una memoria histórica honesta y lo suficientemente poderosa y elevada como para evitar repetir las mismas tragedias en el futuro que nos destruyeron en el pasado. Bienvenidos. Hoy tengo el honor de presentar junto con mi hermana Vanessa y mi hermano Axel la obra de un gran artista chileno que conmemora a Antonieta Machel, una persona prácticamente desconocida fuera de ciertos círculos en nuestro país y que vivió una de las situaciones más espantosas que puede vivir una mujer. Un grupo de hombres armados, protegidos por el Estado, que ingresaron a su casa, la violentaron sexualmente, en manada, le quitaron su propiedad, ella sola, abandonaron después el lugar de los hechos y ella se quitó la vida. Esto no sucedió después de 1973, esto sucedió antes de 1973. Y no es un caso aislado o único en la historia de nuestro país. Ahora que estamos discutiendo y estamos conversando sobre la ley Mordaza, también la ley llamada el negacionismo, es importante recordar a todos aquellos que sufrieron de los embates y que sufrieron los abusos del régimen totalitario de Salvador Allende y de las milicias que se amparaban bajo su techo. Todos aquellos que tuvieron que sobrevivir y que tuvieron que superar una situación que era realmente un peligro existencial para muchísima gente. En la creación de este cuadro, de esta obra de arte, entra mucha compasión, entra mucha lástima, entra mucha empatía, entra también sed de justicia histórica, dado que se le hizo justicia personal a los hechores. Esa justicia histórica que nos niegan aquellos que pretenden tergiversar la verdad, que pretenden amputarle una parte para hacerla servil a sus intereses políticos. Este cuadro y su generación a mí me han tocado profundamente y les recomiendo con todo mi corazón el ver el siguiente video de su generación. Le quiero agradecer, por tanto, al artista, al zángano, a Luis Poblete, por todo ese arte, por toda esa emoción que le ha puesto a este trabajo. Vanessa. Yo también le quiero agradecer a mi forma. Me alegro que estemos los tres hermanos presentando esta gran obra. Y mi forma es a través de un texto que escribí para introducir también la creación de Luis, la memoria de Luis, la vuelta a la vida de la viuda Antonieta Machel. Bajo esta tierra tan nuestra palpita el dolor de las víctimas de la UP.
silenciado, mutilado por una historia contada a favor del olvido, de una repartición injusta de los derechos humanos. Ellos, los adalides de la igualdad, ellos los que rasgan vestiduras solo por quienes sufrieron en su sector. Ellos han triunfado. El olvido ha desplegado su manto en las mentes de las nuevas generaciones y ya nadie tiene ojos para ver la herida de nuestra memoria. Nadie tiene voz para narrar lo sucedido a las víctimas de un proyecto totalitario que jamás fue elegido por las mayorías, que quiso imponerse a sangre y fuego, jugando con los estómagos vacíos de millones de chilenos que vivieron esos años con la ilusión de tener la suerte de que tras una larga cola, todas esas colas que adornaban los almacenes pudiesen llevar algo que calmara la angustia en sus famélicos estómagos. Nadie tiene tampoco el coraje de abandonar el discurso políticamente correcto por las víctimas olvidadas, víctimas de un país dividido por el odio y ese resentimiento que bien saben sembrar los amantes de la humanidad, siempre dispuestos a matar de hambre, a torturar, a aniquilar a punta de bayonetas a su enemigo objetivo, todo por amor a la humanidad. ¿Nadie? ¿No queda nadie? Las fibras de nuestra frágil memoria, latiendo bajo tierra, pulsando y tensionando al artista que no olvida, al artista que devuelve a la vida, Luis Poblete, mi querido zángano, resucita con sus reflexiones y pinceladas del pasado, nuestro pasado, suprimido en las mentes de los jóvenes, anulado en la memoria de los viejos, amordazado por el triunfo de los negacionistas, esos mismos que hoy quieren terminar por amordazarnos a quienes nos negamos a olvidar. Gracias, Luis Poblete, por revivir a Antonieta Machel, víctima de la UP, una de las tantas. Gracias por traerla nuevamente en su forma más bella. Caminando por su fundo La Tregua, así se llamaba su fundo, La Tregua, haciendo las paces con la vida. Esa que ella misma se arrebatara luego que militantes del movimiento campesino revolucionario y el MIR, luchadores por la justicia social, abusaron sexualmente de ella en manada. Madre, mujer de esfuerzo, inocente, olvidada, después de los abusos se suicidó. ¿Dónde está el memorial que le hace justicia? Silencio. Silencio quebrado por Luis Poblete y quienes tengan ojos para ver, y oídos para oír, y memoria para recordar. Gracias, Luis. Quedan todos invitados a ver este tremendo trabajo. Hola queridos amigos, hace mucho tiempo que no hacía un video y decidí hacer este porque quería darles a conocer la última pintura que hice, y esta pintura va un poco en otra línea, distinta a las cosas que yo normalmente pinto. Por lo general a mí me gusta que mis cuadros retraten cosas bastante bellas, cosas que sean muy agradables de pensar, de ver. Sin embargo, este cuadro está basado en un hecho horrible, en una cosa muy terrible, y lo hice porque es un cuadro que yo me debía hace mucho tiempo que yo quería hacer esta pintura. Cuando conocí los sucesos sobre los que se basa, quedé con la idea de que yo tenía que hacer alguna versión mía con respecto a eso. No sé si habrá otras, pero quedé con esa idea de hacer una pintura con respecto a ese suceso. Y como no es algo bello de mencionar ni de destacar, me gustaría hacer una advertencia a los niños, porque yo sé que a veces mis videos los ven niños y tengo alumnos que son pequeños. Me gustaría pedirles que dejaran el video hasta acá y no siguieran viéndolo, porque me gusta hacer esa advertencia. Esto no es algo que los niños deban escuchar, a mi juicio. Son cosas dolorosas. Por lo tanto, me gustaría que si están viendo este video
lo dejaran hasta acá, vieran mis pinturas posteriormente y ojalá puedan ver mis videos cuando traten de cosas bonitas, cosas bellas. Pero esto no es algo que yo quisiera que los niños escuchen, por lo tanto me gustaría que lo dejaran hasta acá. Bueno, haciendo esta aclaración, paso a comentar un poco de qué se trata esto. Este es un cuadro que pinté que retrata una escena, o es mi forma de ver un hecho muy lamentable, muy terrible, que ocurrió en el año 70, específicamente en noviembre del año 70, en el Fundo La Tregua, esto en el sector de Panguipulli. Me refiero al episodio de la viuda de Recalcati, Antonieta Machel. Ella es una mujer de origen italiano que llegó a Chile con su esposo, y acá en Chile fundaron en el sector de Panguipulli lo que se llamó el Fundo La Tregua, ¿ya? Bueno, posteriormente ella enviudó y era una mujer que al año 70, cuando ella muere, tenía 40 años más o menos. Entonces, siendo viuda, tenía 3 hijos. Y quizá sería bueno dar el contexto de cómo ocurre esto, de qué es lo que estaba ocurriendo en el país en ese momento. Gracias a los gobiernos de Frei y de Allende, acá se estaba dando lo que se llamó la reforma agraria. Acá en Chile se dio lo que se llamaba la reforma agraria, es decir, habían terrenos que eran entregados, y si no se entregaban estos terrenos, se los tomaban personas, básicamente el pueblo, los campesinos. Entonces se tomaban terrenos o predios, fundos completos que pertenecían a personas particulares, privados, y se le entregaban a los trabajadores, entre comillas, porque todos sabemos que pocas veces eso es real. Entonces, esto se empezó a dar como algo normal, como una cosa cotidiana. Quizá para los jóvenes de ahora esto suene muy extraño, es decir, para nosotros la propiedad privada es algo que damos por hecho. O sea, nadie en este momento cuestionaría que si algo es mío, que venga alguien y me lo quite, salvo que sea un ladrón. En este caso nosotros lo vemos como un acto de delincuencia, pero para nosotros no existe hoy esa figura de que el Estado te pueda avalar a alguien que venga a quitarte parte de lo que es tuyo, con una motivación, digamos, de reivindicación de justicia. Nadie puede quitarte tus cosas asumiendo que es porque tú tienes más que él. Eso hoy en día no existe, porque está garantizado en nuestra Constitución por un montón de aspectos que para nosotros entonces hoy sería inconcebible que alguien venga y se tome tu casa o se tome un terreno que es tuyo. Entonces, esto de la reforma agraria básicamente era poner fin a lo que nosotros conocemos como la propiedad privada, ¿ya? Entonces surgen algunos movimientos. En este caso surge el MIR, el Movimiento Izquierdista Revolucionario, al mando de Miguel Enríquez, que es el padre de un candidato a la presidencia actual. Y este señor, muy revolucionario, o sea, promovían la lucha armada para todos sus fines. O sea, en ese mismo contexto se crean los famosos MCR, que eran los movimientos campesinos revolucionarios, y estos movimientos tenían como objeto comandar esas acciones para tomarse estos predios. Entonces eran agrupaciones, eran células más o menos grandes. Yo no podría hablar de una célula en realidad, porque estamos hablando de grupos de 20, 30 personas que estaban armadas, porque esa era la idea, digamos, lograrlo, era a través de la lucha armada, tomarse estos predios y dejárselos al pueblo, entre comillas. Entonces se hicieron muchas tomas de terreno. Surge entonces la figura de José Gregorio Liendo Vera, también conocido como el comandante Pepe. José Liendo Vera, comandante Pepe, es una persona muy joven. O sea, tenemos que pensar que en este momento estamos hablando de cabros de 25 años. Entonces, sin embargo, tenían una conciencia revolucionaria muy fuerte, y este señor, que era un estudiante de agronomía, comienza a comandar estos grupos. Tenía un grupo más o menos como de 30 personas, y él
protagonizó varias tomas de terrenos, de campos completos, y provocando algunas muertes incluso de dueños de estos campos que no soportaron este dolor de que venga un grupo y te quite lo que es tuyo. Gente que murió de ataques al corazón, qué sé yo, y de otras muertes más o menos misteriosas. Y todo esto avalado por el Estado, es decir, estamos hablando del gobierno de Allende. Entonces, este señor comandó estos grupos y fundó una empresa maderera en el sector de Panguipulli. Entonces, incluso desde el gobierno se asombraban y veían con buenos ojos lo bien que había funcionado esta empresa maderera. Y claro, si tú fundas una empresa, normalmente el problema que tú tienes para tirarla para arriba es que tienes que arriesgar capital y tienes que luchar contra la competencia y tienes que tener buenos trabajadores. Bueno, acá este señor tenía todo eso gratis. ¿Por qué? Porque los recursos que explotaba esta empresa maderera eran los propios que se obtenían de los terrenos que tú te habías tomado. Es decir, tú no tenías que comprar materias primas porque tú ya te las habías tomado y eran gratis. Por lo tanto, a mi juicio, hacer surgir una empresa o hacer florecer una empresa en la cual tienes todo gratis y te lo están dando, no es gran mérito en realidad. Sin embargo, claro, él lo hizo usando sus conocimientos de agronomía y todo eso. Y tenía trabajadores y tenía... Bueno, muchos trabajadores de estos fondos se oponían incluso a estas acciones porque sentían cariño, simpatía por sus patrones o bien porque consideraban que era injusto, sin embargo, y que no era malo el trabajo que ellos tenían. Sin embargo, muchos terminaban obviamente plegándose a estas revoluciones porque, claro, no te queda otra. Entonces, en ese contexto, José Liendo ya estaba al mando de esta empresa y tenía en sus manos gente armada para poder atacar estos predios. Bueno, acá ya estoy en mis potreros queridos. Voy a comenzar un día de trabajo. Es muy temprano. Hay que llegar temprano para poder captar el amanecer. El amanecer, pero primero, no a las 11 de la mañana como acostumbran ser mis amaneceres. De hecho, yo siempre bromeaba con esto. Yo decía que cuando muriera me gustaría ser recordado como un pintor de atardeceres. Pero no porque me gustaran más, sino que nunca fui capaz de levantarme para pintar un amanecer. Pero bueno, acá estoy. Y es muy bonito estar acá a primeras horas de la mañana. Quienes me conocen saben que yo soy una persona, un pintor que le gusta mucho pintar en vivo. Es verdad que a veces uno trabaja con fotografías, pero cuando estamos pintando paisaje, aunque vayamos a ocupar una fotografía, yo recomiendo siempre acercarse al lugar, a buscar algún lugar en la naturaleza similar al que queremos plantear, para buscar ideas. ¿Por qué? Porque a veces la fotografía nos puede mostrar cosas en cuanto a formas, en cuanto a color, pero sí en el lugar, cuando tú visitas un lugar, puedes encontrar atmósfera. Por ejemplo, la luz que se cuela entre los árboles, en este caso a mí me gustó mucho, y me llamó mucho la atención el efecto que se logra cuando el sol pasa entre las ramas de los árboles. Entonces, esa es una idea que a mí me gustaría captar. Y lamentablemente en el caso de donde yo estuve pintando, la luz pasaba entre unos árboles que yo no era lo que yo quería pintar. Yo quería plasmar la vastedad de un potrero, de un campo. Entonces los árboles que yo capté no tenían esa luz, sin embargo tenían una bruma, una niebla, que me gustó mucho también y me impactó. Por lo tanto, tú ya vas tomando una noción de lo que tienes que plasmar, de lo que te gustaría representar. Entonces siempre el boceto, el apunte en vivo, te va a permitir lograr esas impresiones. Nunca hay que desechar la idea de estar en los lugares o de buscar lugares similares a los que queremos pintar. Y en este caso a mí me sirvió bastante. Hay cosas que tú decides acentuar,
hay luces que te gustaría encontrar en tu pintura, y eso tú lo logras cuando estás visitando el lugar. La niebla matinal que se asoma a ras de suelo me gustó mucho. Sin embargo, me hubiese gustado más que hubiese estado acompañada del sol. Entonces, son dos cosas que por lo menos en el lugar que yo visité no se dieron simultáneamente. Por eso es que tú después puedes buscar fotografías que muestren ambas cosas, o puedes buscar la manera de incorporarlas. Bueno, cuando tú estás pintando en vivo también aparecen amistades que vienen a trabajar con uno. Son muy curiosos los animalitos, por eso yo siempre trato de andar con algún trozo de pan, con alguna galleta, algo para poder darles cuando salgo a pintar. A veces llegan varios, pero es una de las cosas lindas de pintar en vivo. En este caso yo usé barras de pastel por un tema de rapidez. Como el amanecer es algo que ocurre tan rápido, no quería perder tiempo armando pinturas, armando colores. En el caso de las barras de pastel ya tienes hecho ese paso, y por lo tanto puedes trabajar con mayor rapidez. Ahora, en este caso el sol empieza a asomarse y empiezan a cambiar los colores. Entonces yo quería captar el sol también, el sol de la mañana. Sin embargo, ese sol hizo que se fuera la bruma, la niebla. Así es que también llega un punto en donde tienes que dar por terminado el ejercicio, porque ya captaste las atmósferas que tú querías. Ya te diste cuenta qué es lo que quieres incorporar en tu pintura. Entonces esto debe quedar como un ejercicio muy sencillo, muy simple. No buscar hacer una obra de arte final, y ya tienes que empezar a pensar en darlo por terminado. Como les decía, el sol, cuando ya empieza a caer sobre el campo que estás pintando, los colores son muy distintos. Por lo tanto, no vale la pena tratar de modificar el mismo cuadro, a no ser que quieras hacer otro. Pero como este no es mi objetivo, hay que dar los últimos toques y empezar a pensar en terminar este ejercicio. Hay pintores que toman notas. En mi caso no siempre tomo nota, las voy guardando mentalmente, porque yo ya sé lo que quiero pintar. Estos potreros han sido mi inspiración durante mucho tiempo. Me gusta venir a distintas horas, tomarme un café, porque es muy bello estar en contacto con la naturaleza. Ahora, cada vez hay más industrias, casas, y estos potreros se han ido perdiendo. Sin embargo, todavía queda naturaleza, y yo voy a seguir viniendo mientras pueda. Hubo incluso una entrevista que se le hizo a este señor, a José Gregorio, y en esa entrevista él le dice a la periodista que para que la revolución funcione tienen que morir aproximadamente 1 millón de chilenos, porque de esa manera el pueblo se compromete y se compenetra con la revolución. Estamos viendo que los chilenos nunca hemos tenido esas ideas tan radicales. El chileno se caracteriza un poco por ser más dócil, por ser más dado al trabajo, dado no a revoluciones. Yo siempre he considerado que estas cosas están más vinculadas a gente del trópico, gente de sangre más caliente, quizá.
Pero eso no quita que muchas veces la gente se contagie de esas ideas. Bueno, él tenía muy dentro, lo mismo que Miguel Enrique, tenía muy arraigadas esas ideas de la violencia, de revolución, de matar y para lograr el objetivo final, que era la justicia. A mí me recuerda un poco un afiche que vi una vez de tiempos de la Revolución Francesa, en donde habían unos señores que eran los promotores de la Revolución Francesa, justicia para el pueblo, y llevaban unas lanzas con unas cabezas metidas en la lanza y decían que estaban luchando por la igualdad y la fraternidad. Entonces, claro, es un contrasentido a veces natural en estos movimientos revolucionarios que son capaces de unas atrocidades enormes en pro de la justicia, de la igualdad. Entonces, ¿qué ocurre? El 29 de noviembre de 1970 hay un grupo, un pelotón de este señor del comandante Pepe, que llegan al Fondo La Tregua de Antonieta Machel. Como yo les decía, ella era viuda. Entonces llega este pelotón y se toman el fondo de ella. Ella estaba sola. Entonces, ¿qué hace este grupo? Llegan a donde está ella y cometen un acto terrible que, digamos, todo el grupo, todo el grupo de revolucionarios la llevan a un lugar de la casa y proceden a violarla por turnos, todos. Ese grupo de hombres, algunos jóvenes, otros deben haber sido mayores, sin embargo se turnan uno por uno para violarla en forma terrible. Una mujer joven, viuda, que ve cómo su tierra, su casa, algo que le costó años, de pronto es violentada sin que nadie te pueda ayudar, porque el Estado está de acuerdo, porque el presidente está de acuerdo, porque los partidos políticos están de acuerdo y porque existe un movimiento revolucionario que dice que está bien, que tú tienes que usar el medio que sea para que el pueblo triunfe, para que el pueblo se imponga. Entonces, le quitan a ella todo, hasta lo más sagrado que tú puedes tener, que es tu alma, tu persona. Yo ni siquiera me puedo imaginar qué puede pasar por la mente de una mujer que le fue arrebatado todo de esa forma tan vil, tan terrible. ¿Qué puede pasar por la mente de una persona así, que toma esa decisión de preferir irse de este mundo para no seguir sufriendo las consecuencias de eso, de ese ataque tan cobarde? Y bueno, este grupo revolucionario del pueblo, de la justicia, siguen su labor de tomarse más predios y seguir viviendo a costilla de la gente, del trabajo de la gente. ¿Y qué ocurre?
bueno, todos sabemos que el gobierno de Allende terminó en forma abrupta debido al golpe militar. Y como el comandante Pepe continuó en ese sector, siendo un foco de rebelión popular y revolucionaria, entonces, ¿qué ocurre? Desde acá de Santiago se da la orden de terminar con ese problema que está ocurriendo allá. Mientras tanto, el comandante Pepe, ¿qué hizo? Hizo algunas acciones armadas. Por ejemplo, ellos atacaron atacaron un retén policial y le gritaban a Carabineros que se unieran a ellos, y Carabineros dijo no, que Carabineros no se rinde, y le dieron pelea. Entonces, ese asalto al retén en el Tume fue una de las gotas que derramó el vaso, y desde acá de Santiago se da la orden de ir a tomar estos grupos que estaban comandados por el comandante Pepe. Y claro, desde acá parten unos helicópteros comandados por Arellano Stark, y Arellano Stark llega allá, bueno, da la orden, se dice que fue a Santiago Sinclair quien dio la orden expresa de capturar a este señor, al comandante Pepe, y una vez que lo capturan, junto a otras personas, le hacen un juicio sumario, como es rápidamente en las guerras, hacen un juicio sumario y lo fusilan. Debido a este fusilamiento, debido a esta forma que tuvo de morir, hoy en día las personas que comandaron esto, estoy hablando de Arellano Stark, Santiago Sinclair, fueron procesados y las personas tuvieron que pagar con cárcel. Al día de hoy, Sergio Arellano Stark ya murió de Alzheimer, y bueno, Santiago Sinclair, que fue quien dio la orden directa de darle muerte a este señor, al comandante Pepe, está condenado por violación a los derechos humanos, por haber matado al comandante Pepe. Comandante Pepe fue fusilado con 11 personas más, y por estas muertes, digamos, eran la gente que él tenía a su cargo. Y Santiago Sinclair creo que todavía está cumpliendo condena, porque lo condenaron recién este año, entonces está preso. Viendo hacia atrás, yo digo, la justicia tiene que tener una venda, porque claro, si tú lo buscas en los libros en este momento, el comandante Pepe es una víctima de violación a los derechos humanos. Y todos sabemos que las personas que se declaran víctimas de violación a los derechos humanos merecen una compensación económica, digamos, su familia. Por lo tanto, hoy en día se podría decir que nosotros los chilenos estamos pagando para compensar al comandante Pepe por haber sido maltratado por los militares. Hace poco hubo una controversia con la ministra de las culturas. Me carga decir las culturas. La ministra de la cultura hizo un homenaje a estas víctimas que fueron asesinadas en el sector de Panguipulli, y declaró monumento nacional ese sector, ese complejo maderero donde este señor actuaba. También existe un museo, museo de memoria, algo así se llama, donde también hay elementos, e incluso creo que hay una fotografía del comandante Pepe, porque hoy, claro, si tú lo busquen ustedes a José Gregorio Liendo y comandante Pepe, y él es una víctima de la malvada caravana de la muerte que asoló los lugares del sur. Se han escrito libros del comandante Pepe, de lo valeroso que era en la lucha de las reivindicaciones sociales y del pueblo. Y Sinclair está preso, Arellano Stark murió, y los milicos son malos.
yo no sé, yo creo que se cometieron muchos excesos, porque estamos hablando de que los militares son una rama que está creada para aplastar, someter y liquidar. No son carabineros. Los militares no son carabineros. Los militares no están formados para detener, suavizar. Ellos están formados para aplastar, para arrasar al enemigo. Yo nunca he estado en una guerra, pero me imagino que de estarlo, yo querría un ejército que ojalá arrasara al enemigo para que ellos no nos hicieran eso a nosotros. Por lo tanto, yo creo que es muy difícil pedirle a un ejército que si llega a tener que hacerse cargo de un problema, lo haga con suavidad. La solución, a mi juicio, para que eso no ocurra es no llegar a la situación en que ellos tengan que actuar. Esto está hoy en día está muy presente, porque ya mucha gente ha planteado la idea de que el ejército debiera intervenir para solucionar la situación que tenemos hoy en día en el país. Ojalá no ocurra. Ojalá no tengamos que llegar a ese extremo, porque se van a producir excesos y eso nunca es bueno. Las muertes de las personas nunca son buenas. Muertes en ese sentido. Pero yo, viendo este caso que les acabo de narrar, que les acabo de mencionar, pienso que yo viví toda una vida criticando a los militares por lo mal que se habían portado, por todos los asesinatos que habían cometido. Sin embargo, cuando supe de esto de Antonieta Machel, este episodio en sí me hizo reflexionar, me hizo pensar en la miseria humana de todos los lados, porque cuando a uno le explican las cosas siendo niño o hasta adolescente, uno tiende a crear una imagen de buenos y malos. No hay puntos intermedios, son buenos o son malos, y eso va a depender de quién te cuente la anécdota. Si te la cuenta un profesor, tú lo vas a creer, no lo vas a cuestionar. Y como te digo, tienes esa marca entre dos polos extremos. Va a depender mucho cómo te cuente la historia ese profesor, para que de ahí tú odies a un sector o al otro. Por lo tanto, este episodio que yo les mencionaba, ojalá no se hubiese dado. Ojalá no hubiesen tenido que intervenir militares. Pero lamentablemente la clase política no supo cuidar lo que tenía, y tampoco la gente. Los ciudadanos tenemos una responsabilidad muy grande en ese sentido. Y el día de hoy la tenemos nuevamente. Nuevamente estamos en el mismo trance que se estuvo en los años 70. Y me temo que nuevamente no estemos dando la talla. Por lo tanto, un último mensaje me gustaría darle a la gente de mi país, a que reflexionemos, valoremos lo que tenemos, lo que teníamos, y empecemos a leer más, empecemos a buscar la historia, empecemos a analizar lo que nos dicen, a estudiarlo, a pensarlo, porque hoy en día vivimos una cultura, la democracia le llamo yo, en donde nos dejamos llevar por cosas que nos muestran en televisión, y esa es la versión oficial que nosotros aceptamos. Hoy en día tenemos que empezar a ir un poco más allá, porque yo no quiero que ocurra de nuevo esto en mi país, porque yo no quiero que ocurra nuevamente estos hechos trágicos como el de Antonieta Machel, porque de llegar a un extremo social como el que teníamos en los años 70, estas situaciones se pueden repetir, y se pueden repetir para los dos lados. Por lo tanto, es importante que hoy tomemos conciencia y empecemos a marchar como país juntos para terminar
con todas estas experimentos sociales. Miremos lo que teníamos, miremos lo que alcanzábamos, miremos lo que logramos como país. Habían cosas que solucionar, como en todo país lo hay. Sin embargo, no sé si será una buena solución generar tal nivel de violencia que ya una vez nos llevó a un caos y nos llevó a un extremo que después provocó tanto dolor. Así es que, finalizando con esta reflexión, quiero darles a conocer la pintura que yo hice, en donde quise mostrar a una mujer que simbolizara la figura de Antonieta Machel. Es una mujer que recorre un campo cualquiera, pero está recorriendo este campo mirando hacia el amanecer, quizá como un espíritu, quizá como un alma pura que no merecía sufrir y que sin embargo quiere recuperar un poco de lo que era suyo, recorriéndolo quizá por última vez. Este cuadro que yo pinté busca mostrar precisamente eso. No quiere mostrar más dolor. Yo quizá podría haber elegido una imagen mucho más explícita o más dramática, pero esa no es mi naturaleza. Yo prefiero mostrar algo más esperanzador. Una figura que pasó por un dolor muy grande, pero que en forma de un alma pura vuelve a caminar por sus campos, vuelve a caminar por sus tierras, quizá por última vez, y vuelve a mirar un amanecer, sintiendo que eso que tiene, ahora ya no se lo van a poder quitar. Así que este es mi cuadro en honor a la viuda de Recalcati, señora Antonieta Machel, que no ha tenido el homenaje merecido. Esta es mi forma de hacerle un pequeño homenaje, muy humildemente, para recordarla y recordar que la intolerancia, la falsa noción de igualdad, la falsa noción de justicia, muchas veces está en manos de quienes menos están dispuestos a honrarla. Este es un pequeño homenaje para doña Antonieta, que Dios la tenga en su gloria y que ojalá un poquito de ella haya logrado quedar en mi cuadro.